Hola, buenos días. Continuamos con Cómo educar con firmeza y cariño, disciplina positiva de Jane Nelsen. Esta vez pues ya nos toca el capítulo 5 que se titula Cuidado con las consecuencias lógicas. El capítulo empieza a hablarnos a recordarnos que el resultado negativo que tiene a largo plazo los castigos para los niños. Y durante el capítulo nos habla sobre las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas. Las consecuencias naturales es cualquier cosa que suceda de forma natural sin intervención de un adulto. Por ejemplo, cuando nos mojamos bajo la lluvia, cuando nos ponemos bajo la lluvia, pues nos estamos mojando. Cuando no comemos, porque no nos gusta la comida, pues tenemos hambre. Las coletillas adultas, como ya te dije, que ya te lo había dicho, ya te lo dije, hace que el niño se sienta culpable, sienta vergüenza y sienta dolor. En vez de utilizar coletillas, es mejor empatizar con el niño, por ejemplo, diciéndole, pues, seguro que te sientes mal porque no has comido y tienes hambre, pero no le dices, ya te dije que si no comes tienes hambre, pues no. Además, con las coletillas se elimina el aprendizaje al sentir las consecuencias naturales. Las consecuencias naturales no son siempre prácticas. Por ejemplo, cuando el niño corre peligro, cuando no invertimos tiempo en enseñar. Mientras nuestros hijos maduran, los niños van a necesitar que les enseñemos. La supervisión, la distracción y la reorientación son 3 herramientas que nos van a ayudar mientras los niños maduran. Debemos ir enseñándoles hasta que maduren cuál es la consecuencia de los actos, por ejemplo, de qué pasa si no miran cuando van a cruzar la calle. Hay que ir hablándoles y explicándoles. Tampoco las debemos aplicar cuando las consecuencias naturales interfieren con los derechos de los demás. Esta es una de las razones por la que la supervisión es importante. La única forma es vigilarlos e intervenir si pasa algo. Por ejemplo, cuando un niño intenta tirar piedras a otro, pues hay que intervenir. Tampoco sirve cuando los resultados de su conducta no parecen un problema para el niño. Las consecuencias naturales aquí tampoco son eficaces. Por ejemplo, no ven el problema en no bañarse, en no cepillarse los dientes. Entonces hay que explicarles la consecuencia de no lavarse los dientes o de no bañarse. Las consecuencias lógicas pues difieren de las consecuencias naturales en que requieren la intervención de un adulto o de otros niños, por ejemplo en una reunión de familia o de clase. Es importante decidir qué tipo de consecuencia favorecerá una experiencia de aprendizaje útil que pueda motivar a un niño para que se decida a colaborar. Tenemos las 4 R's como herramienta de las consecuencias lógicas, que es una fórmula que sirve para identificar las soluciones lógicas de los castigos. Las 4 R's de las consecuencias lógicas son 1. Relacionada, 2. Respetuosa, 3. Razonable y 4. Revelada de antemano. La relacionada significa que la consecuencia debe de estar relacionada con la conducta. Respetuosa, la consecuencia no debe de culpar, ni avergonzar, ni causar dolor al niño y debe de imponerse con amabilidad y firmeza. Razonable, la consecuencia no debe incluir coletillas y debe de ser razonable tanto para el niño como para el adulto. Revelada de antemano es no permitir al niño saber qué vamos a hacer, permitir al niño saber qué vamos a hacer si no opta por una determinada conducta, la consecuencia. Si falta alguna de estas R's, ya no se puede calificar de una consecuencia lógica. Otro nombre para la consecuencia lógica es la reorientación. Y es que una consecuencia lógica es eficaz cuando reorienta al niño hacia la conducta útil.
En muchas ocasiones se tiene el pensamiento erróneo de que para que el niño se porte mejor lo tenemos que hacer sentir mal. Sin embargo, lo contrario es lo cierto, el niño se porta mejor cuando se siente mejor. A muchos les cuesta aplicar las consecuencias lógicas porque estas implican ser pacientes, reflexionar y tener un autocontrol. Otro criterio importante de las consecuencias lógicas radica en considerar el objetivo erróneo de la conducta. Para utilizar eficazmente las consecuencias lógicas es necesario comprender la conducta del niño y los resultados a largo plazo. Una característica de las consecuencias lógicas es los niños necesitan aprender que tener privilegios comporta una responsabilidad. Si tienen privilegios, si tienen responsabilidad. No tienen responsabilidad, falta de responsabilidad conlleva una pérdida de privilegio. El objetivo fundamental reside en motivar a los niños para que sean personas felices y responsables. Sin embargo, es muy fácil reaccionar, entablar luchas de poder y de ceder a la tentación de ganarlos en vez de ganártelos. Muchos creen que deben obligar a los niños a portarse bien. Olvidan que la fuerza no es un factor motivador ni eficaz para enseñar capacidades para la vida. También olvidan que la finalidad de la disciplina es motivar a los niños para que lo hagan mejor. La idea fundamental de este capítulo y del libro en general es que las consecuencias lógicas no son la mejor manera para abordar la mayoría de los problemas. Aunque hay muchos maestros y padres que se empeñan en encontrar una consecuencia lógica para cada mala conducta, hay otros métodos que pueden ser más eficaces. Por ejemplo, una reunión familiar, centrarnos en las soluciones en vez de en las consecuencias, crear rutinas, ofrecer opciones. Entonces, este es el resumen del capítulo y ahora os voy a leer las herramientas para la disciplina positiva en la revisión del capítulo. Os la voy a leer. 1. Pensarlo bien, ¿son en realidad las consecuencias lógicas castigos mal disimulados? 2. Tener cuidado con lo que da resultado, considerar los efectos a largo plazo de sus métodos disciplinarios. 3. Evitar coletillas, expresar empatía y comprensión por lo que el niño está experimentando. No imponer las consecuencias naturales, sino permitir que el niño experimente las consecuencias naturales de sus decisiones sin infligirle culpa, vergüenza, dolor y sin rescatarlo. 5. Decidir qué va a hacer usted en lugar de lo que va a obligar a hacer al niño. 6. Dar opciones siempre que sea posible. 7. Tener presente las 4 R de las consecuencias lógicas. 8. Tener presente las 4 R del castigo para comprender los resultados a largo plazo de sus métodos disciplinarios. 9. Recordar que es una idea loca creer que los niños tienen que sentirse peor antes de hacerlo mejor. 10. Los niños lo hacen mejor cuando se sienten mejor. 11. Reorientar la mala conducta hacia una conducta útil. 12. Si espera que los niños controlen su conducta, denles ejemplo de autocontrol. 13. Las consecuencias lógicas son inapropiadas para casi todos los objetivos erróneos. 14. Atenerse a su decisión con amabilidad y firmeza. 15. Ayudar a los niños a explorar las consecuencias de sus decisiones haciéndoles preguntas curiosidad. 16. Las consecuencias lógicas no son el mejor método para abordar la mayoría de los problemas. Bueno, pues este es el resumen del capítulo 5, que es bastante importante porque da bastantes ideas y espero que os haya servido. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en los siguientes. Adiós.